Es un gusto tenerlos en esta tarde y comenzar lo que sería la parte de la red, de la red sismológica o de la parte de la red computacional para el análisis de de la sismología y actividad volcánica. En este caso, al comenzar la charla de la tarde y empezar a introducir un poquito lo que son las charlas más enfocadas en sismología volcánica y monitoreo a través de ello, decidimos presentar un poco de datos generales, una explicación breve de varios temas que van a servir también para que todos entiendan un poquito mejor lo que sería o lo que se viene trabajando a través de la cooperación que hemos tenido, que ya hablaremos un poquito. Entonces, bueno, la presentación se llama Sistemas de procesamiento en tiempo real de señales sismovolcánicas para el monitoreo de investigación en Costa Rica. Entonces, la intención es que se comprenda bien el título, que se comprenda por qué un sistema de procesamiento en tiempo real, qué son señales sismovolcánicas, aprovechando también que hay muchos estudiantes, mucho detalle y a veces tal vez no se conoce tan de fondo a primera vista esta área. Y es un trabajo colaborativo, en este caso de la red sismológica, del CENAT y del OPSICORI. En este caso yo vengo representando al CENAT, que ha sido con el que he estado colaborando interinstitucionalmente en este último año y medio. Un poquito de lo que me gusta diferenciar y es importante destacar en este trabajo o el último artículo que hemos estado trabajando, es la diferencia o la diferencia y los beneficios de estas dos áreas, que es una cosa es el monitoreo que debemos de tener para entender mejor los volcanes, ¿verdad? Que los encargados principalmente son la red sismológica, el OPSICORI y también el OSIBAM, que se mantiene más que todo de tener los datos actualizados representativos para los volcanes y los diferentes, eh, ya también aquí aplicaría un poco de la sismología general del país y la investigación, que se trata de agarrar estos datos, estudiarlos, procesarlos y tal vez tratar de entender un poco mejor los procesos. Pero el monitoreo, al tener que mantener su red, por ejemplo, su información y todo su equipo andando también es un trabajo muy fuerte. Y la investigación, por otro lado, también tiene o dependen casi que uno del otro, ¿verdad? Para mantenerse al tanto y para que vaya creciendo todo lo que sería para la gestión del riesgo a la actividad volcánica en este caso. Entonces, un leve vistazo a lo que es el monitoreo volcánico ahorita en cuanto a las parte geofísica o más bien remota. Eh, Estos son datos preliminares o rápidos de lo que se ha visto. Y es que ahorita por lo menos tenemos 38 estaciones sísmicas dedicadas al monitoreo volcánico, para la sismología volcánica. Otros equipos que se trabajan como algunos de deformación, cámaras tanto térmicas como de visibilidad para ver las erupciones, estaciones de infrasonido, muestreadores geoquímicos, DOAS, también tenemos ahora el uso de drones para el monitoreo. Y en esta diapositiva lo que quiero recalcar es que cada vez tenemos más datos entrando en tiempo real o entrando a nuestras redes u observatorios, ¿verdad? Por ejemplo, con 38 estaciones sísmicas solo para la parte volcánica, estamos hablando de que si es una estación básica, por lo menos tendría eh, 3 ejes, ¿verdad? Que están procesando un montón de información por segundo. Entonces, al manejar este montón de información, se requiere un montón de equipo computacional, un montón de procesamiento detrás y también almacenamiento. Por lo tanto, vamos a necesitar cada vez más herramientas, también el apoyo de ramas como lo que son la ingeniería computacional, el análisis de datos y otro montón de herramientas que cada vez se va viendo. Básicamente la sismología cada vez se está volviendo una rama de la Big Data o el análisis de datos de gran tamaño. Por tanto, entonces, tenemos que una justificación importante de ver más allá y unificar fuerzas, por decirlo así, es que en Costa Rica tenemos al menos 10 volcanes que se intentan monitorear. Comparándolo con otros observatorios que también están trabajando ramas similares, muchos de ellos trabajan uno o dos volcanes que presentan gran actividad, ¿verdad? Como por ejemplo el Colima. Entonces, aquí presentamos un poquito en lo que se intenta recopilar en un artículo que se está terminando,
que habla sobre un sistema de procesamiento en tiempo real para poder monitorear todo lo que es esto, ¿verdad? Y es a la vez es una desventaja y una ventaja tener todo el monitoreo de todos los volcanes en una sola red, pero vamos a ver cómo es necesario también entonces el apoyo de medios computacionales, de inteligencia artificial, de análisis de datos de mayor peso, y también acoplarlos a lo que el científico en sí quiere para que sea más fácil llegar a esa línea de investigación y verlo un poco más allá. Entonces, el proyecto nace, bueno, a través de esto nace un proyecto grande, que es un proyecto FES de investigación. No detallaré mucho de este proyecto en sí, pero básicamente es la incorporación del CENAT, que es el Centro Nacional de Tecnología, con el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada y la incorporación de la supercomputadora Cabré, ¿verdad? Ellos se encargan de procesamientos y datos de gran calidad. Por ejemplo, hay proyectos de bioinformática, eh, de análisis de imágenes, mucha inteligencia artificial, diferentes cosas que entonces sirvió como apoyo para que la red sismológica y el OPSICORI brindaran una colaboración. Y también aquí es importante verlo desde que es como una sinergia interesante, porque así le da mucha oportunidad de crecimiento tanto a los investigadores como también a los estudiantes de informática, empezar a incursionar en estas ramas que en realidad son muy interesantes y permite abrir muchas más áreas de investigación, tanto para ellos como para nosotros en el área más de observatorios o geológica, llamémoslo así, para poder manejar más fácil información o empezar a adentrarnos un poco más en lo que es el área computacional. Entonces es muy enriquecedor tener esta colaboración, por ejemplo, y como yo estos últimos momentos he colaborado más con el Senat y también había colaborado, por ejemplo, con la red sismológica, entonces es muy interesante ver esa colaboración tan directa que ahora yo tengo, por ejemplo, con estudiantes de informática que vienen trabajando o empezando a entender estas ramas, y es un crecimiento genial y un montón de ideas de investigación y procesos que se pueden ir viniendo a través de ello. Entonces, se vuelve algo enriquecedor. Y una breve descripción de la sismología volcánica, que la vez pasada que hablé un poquito sobre los clasificadores e inteligencia artificial, me dijeron como que tal vez podía especificar un poquito. La diferencia entre la sismología tradicional y la sismología volcánica es básicamente que hay que comprender que los volcanes son medios más variables, por ejemplo, y que los sismos en un volcán no solo nos van a representar que una falla que se rompió, sino van a haber otros detalles físicos, por ejemplo, como se ve en la figura, que ya se van a incorporar gases, se van a incorporar magma, se van a incorporar aguas subterráneas. Entonces, todas estas señales y esos movimientos van a quedar registrados de una forma, llamémoslo un poco diferente, en lo que son las señales sísmicas o registros sísmicos. Por lo tanto, van a tener diferentes, a grandes rasgos, formas en su distribución o amplitud o distribución de onda, como se demuestra en esta figurita, y también en sus componentes espectrales. Por tanto, cada tipo de evento sísmico, ¿verdad?, nos ayuda en sí a tratar de comprender un poco la física. Entonces, tal vez algunos eventos nos pueden decir, mira, esto está teniendo una componente que ya está interactuando más con gases o fracturas, o también se detectan explosiones. Y esto es una gran ventaja porque nos permite remotamente entender un poco mejor el volcán y con un montón de datos que nos van a permitir generar una línea del tiempo mejor para estudiarse. Aparte de esto, también las mismas señales sísmicas se pueden separar y se pueden extraer vectores, por ejemplo, de amplitudes, de cómo es la energía liberada y un montón de detalles más que nos ayudan a comprender en sí la dinámica del volcán. Por tanto, es importante destacar el manejo y la automatización de la información, porque sí, muchas veces se ve y se observa que en una señal sísmica se ven algunos tipos de señales o sismos volcánicos, por ejemplo, VTs, se analizan, pero al tener una red tan densa, por ejemplo, con el volcán Turrialba, que hay muchas estaciones, lo interesante es empezar a acoplar esta información y tratar de hacer una red general para el volcán que nos pueda ayudar a ver si están aumentando ciertos tipos de eventos.
Entonces, un paso importante es la clasificación de los sismos volcánicos, que ha sido parte de lo que se está desarrollando junto con el SENAT. ¿Esto qué es? Que en la figura anterior, cada Cinco sismo es minutos, Alejandro. perfecto. Cada sismo de estos va a tener características especiales que se van a querer clasificar. Y por ejemplo, aquí hay unos detalles de algunos tipos de gráficos o fórmulas que ya es la parte de análisis científico, que se pueden usar también para entender cómo está el volcán y cómo esto puede darnos un paso a seguir en lo que es la gestión de riesgo también para ver qué medidas tomar, por ejemplo, con el volcán o cómo está sucediendo la evolución del mismo, ¿verdad? Que son como, por ejemplo, algunos análisis o gráficas que demuestran el cambio de amplitud con el tiempo, las energías que se libera o hasta los cambios en las energías, que esto es un detalle importante para ir analizando directamente en tiempo real junto con la clasificación de sismos. Entonces, básicamente, habíamos explicado el congreso pasado que se están trabajando clasificadores con inteligencia artificial. Me gusta mucho esta grafiquita porque ejemplifica como que en pocas palabras, si ponemos en este caso una foto o, o una señal, vamos a tener varias redes que nos van a ayudar a ir separando características de lo que queremos llegar, ¿verdad? Ya sea que entonces queremos una señal que tenga estas y estas características hasta que por fin nos dice, bueno, es este tipo. Y estos filtros son lo que nosotros tenemos que ir poniendo en los clasificadores de inteligencia artificial. Por tanto, ocupamos una base de datos clara e importante, bueno, clara y precisa de lo que hemos marcado para que también el clasificador nos dé buenos resultados. En este caso, ahorita tenemos dos procesos. Uno desarrollado con modelos ocultos de Markov, que es HMM, que fue desarrollado mediante, por, el, por Guillermo Cortés, ¿verdad? Que es el que ahorita está funcionando y se está precisando más que todo en su modelo. Y se están empezando a desarrollar también modelos con redes neuronales que ayudan, y es toda una innovación en el campo, entonces se está tratando de ver pros y contras en cómo nos ayudan a clasificar, a separar eventos y a tener una mayor precisión y, y clarificación de lo que podría llevar a hacer un detalle de tiempo real. Y por ejemplo, también un detalle importante es que ahora sí, ¿qué hacemos con este montón de datos que estamos procesando, analizando? Queremos generar una representación clara, ¿verdad? Algo que nos pueda servir, que podamos abrir del celular y que podamos ver gráficas que se entiendan fácilmente y no solo el montón como de señales ahí de las estaciones, sino tal vez gráficas que nos representen cuántos sismos han habido, por ejemplo, VTs en el tiempo, o cuánta es la liberación de energía, qué tanto está aumentando o más bien ha disminuido, y por fin entender también los patrones en un tiempo más grande de la sismicidad de los ciertos aspectos que hemos visto, por ejemplo, tipos de eventos, cambios en las amplitudes, en las frecuencias, para entender cómo se comporta o qué patrones tiene cada volcán, ¿verdad? Antes de una erupción o antes de cierto tipo de cambio físico en su dinámica. Y por tanto, se propone una breve línea de trabajo o framework como uniendo estas dos capacidades o estas dos fuertes que tenemos en el grupo de trabajo, que sería, junto con los observatorios, mantener un flujo de trabajo que llegue desde las señales sísmicas, procesamiento de todos los datos, y llega a un clasificador modular. ¿Qué es esto? Simplemente que si vemos que con el tiempo va cambiando el algoritmo o el medio de clasificador de inteligencia artificial, puede ser versátil a la hora de simplemente Eh, llegar y, ok, voy a poner a un clasificar con minuto, este Alejandro. para que me dé datos, ¿verdad? Y esto se va a transmitir de nuevo a los observatorios. Los observatorios van a recibir los datos unificados, por ejemplo, los mismos, para poder tomar decisiones. Y estos van a ser analizados de nuevo por los científicos, junto con otros datos de formación, etcétera, y para poder llegar de nuevo a ser incorporados en lo que sería los tomadores de decisiones o el comité científico para, para tomar las medidas necesarias. Y algunos retos interesantes es como unificar datos, ¿verdad? Que esta imagen me gusta porque ejemplifica como, ok, tenemos que tratar de ver después incorporar eh, datos o medios de monitoreo, como por ejemplo
cámaras térmicas, gases y todo esto que ahora se está incorporando muy bien y que han venido trabajando los diferentes observatorios, las bases de datos, que siempre las bases de datos para las clasificaciones y para medir los patrones es súper importante, ¿verdad? Entonces hay que ser ordenados, ir mejorándolas, depurándolas, actualizar y mantener los clasificadores, ¿verdad? Y tratar de comprender un poquito los patrones por volcán, que todo esto es parte de que si tenemos más información mejor clasificada, mejor guardada o mejor estructurada, nos va a permitir ver los patrones de una forma más fácil. Bueno, mantener el flujo de datos y análisis en los observatorios, que es básicamente unificar este montón de estaciones y que tanto a la red sismológica como a la Psicori le lleguen las gráficas unificadas de lo que se está viendo en el volcán, ¿verdad? A veces puede verse variado y también eso va a pesar en las decisiones. Bueno, decir que la cooperación interinstitucional ha sido súper importante en este proceso y se mantiene. Y también la importancia de los proyectos de tesis, colaboraciones internacionales, alumnos que han colaborado y mantener el apoyo de todas estas fuentes que pueden venir después, ¿verdad? Entonces, eso es una pincelada de lo que se estaba trabajando y de lo que ha sido el proyecto en este momento y el apoyo que también va a tener y que sigue teniendo en la gestión del riesgo actualmente y a futuro esperemos que vaya mejorándose y se vayan automatizando los procesos en muchos de los medios de los observatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos un par de preguntas. La primera de María Martínez: ¿qué hay de los datos de las estaciones que tiene NICE en el país para estudios y protección de la infraestructura de energía? Que también pues ella asocia un comentario que naturalmente se podrían asociar a este proceso. Se asocian a este proceso. Bueno, la utilidad de las 40 estaciones que tiene el ICE, cómo se podrían incorporar a lo que estamos haciendo, ¿verdad? A lo que se está haciendo en el proyecto. Ah, claro. Bueno, como limitantes también es que eh, las estaciones que se tienen por el momento con clasificadores es básicamente un clasificador por estación, ¿verdad? Bueno, por el momento se plantea un clasificador por estación. Lo ideal sería llegar a una red unificada en que se puedan clasificar, que tengamos, digamos, cinco estaciones en el volcán y que un clasificador nos permita clasificar por volcán. Entonces, incorporar ahorita redes que tal vez, no sé si es de infraestructura, tal vez nos cambiaría un poco el panorama. Pero, por ejemplo, para los volcanes nos está limitando el hecho de que tiene que ser un clasificador, por ejemplo, con inteligencia artificial, su base de datos, y para el volcán específico. Entonces, es un reto de los que tenemos en el proyecto, llegar a tratar de usar una sola base de datos con varias estaciones y un solo clasificador para unificarlo. Y si se pudiera después a futuro también, ojalá incorporar que sea un solo algoritmo para clasificar varios del país, varios volcanes, o pensando muy grande en el mundo. Tenemos una pregunta de Eric Chicaco. En su experiencia de monitoreo, ¿cuál es el origen el origen específico, podríamos decir, más bien de la mayor cantidad de sismos de origen volcánico en Costa Rica? O sea, ¿cuál sería el origen específico de esa sismología volcánica de acuerdo a lo que has visto? Bueno, ahí sí tal vez yo quedaría un poco atrás porque más que todo me he encargado como del proceso de los clasificadores, ¿verdad? No sé si más bien Mauricio puede ayudarme a contestar esto un poco más específico. Bueno, básicamente es por interacción de los procesos y fluidos, ¿verdad? Básicamente, sí. Bueno. Tenemos a Daniel Soto también. ¿Cómo hacen? Esta es una pregunta muy interesante en cuanto al sistema. Pregunta Daniel Soto: ¿cómo hacen cuando se traslapan varios fenómenos para poder distinguir las señales, ¿verdad? Este es un gran reto, porque en la misma base de datos a veces se intentan generar modelos a partir de las señales más claras, ¿verdad? Señales que usted vea el sismo súper claro y definido, pero no siempre es así. Como usted lo menciona, es que a veces se traslapan y ahí es intentar
ver cómo podemos usar eventos especiales o específicos para empezar a mejorar la base de datos. Yo creo que siempre hay que empezar desde lo básico, tener por ejemplo, un clasificador que diga, este evento lo voy a localizar bien, y después de eso empezar a agregar variaciones, ¿verdad? Entonces, sí, por el momento es una gran limitante, porque uno normalmente puede tener varias o eventos que conecten, que unan dos, pero eso también nos va a ayudar, más bien nos va a entorpecer el sistema, porque después entonces va a decir, no estoy seguro cuál es. Entonces, nos va a afectar en la precisión que va a tener el clasificador en este caso.